Muy buenos días, estudiantes de topografía y interesados en general en lo que es los temas de topografía y mediciones. Hoy vamos a hacer una pequeña introducción o repaso de toda la parte teórica del curso. Usted puede haber llegado a este punto eh, pues nunca habiendo hecho topografía, o de repente pues ya manipuló los instrumentos, ya hizo las ciertas mediciones, trabajaba bastante con trigonometría, pero no está de más analizar un poquito o hacer una retroalimentación de lo que es topografía. Vamos a ver unos conceptos básicos el día de hoy. Vamos a volver a recordar qué es topografía. Vamos a definir topografía como una ciencia que tiene por objetivo representar los accidentes del terreno en una extensión limitada de la superficie de la Tierra, en un plano, y de acuerdo a una relación fija que se llama escala. Esto es bastante importante porque la topografía pues es una dualidad entre dos situaciones. Una que es la parte de medir, que es pues, el trabajo de campo, es una parte muy importante. Sin datos pues no no tenemos nada. Pero también es muy importante la parte de representar. La parte de los planos muchas veces no se le presta atención y luego se vuelve problema, se vuelve un dolor de cabeza el estar trabajando con información en planos. Entonces lo de representar es igual de importante. Medir es determinar una longitud, extensión, volumen, cualquier magnitud física al compararla con una unidad establecida. Si no existiera, alguien no hubiera inventado la unidad metro, pues, o la unidad centímetro, la unidad pulgada, la unidad pie, no tendríamos un parámetro, una forma de representar distancias, áreas, volúmenes, etcétera. Entonces, es importante que medir es comparar una longitud con una unidad conocida. Y vamos a usar un instrumento que va a estar graduado con dicha unidad. Si ustedes tienen una regla que de la típica que venden en la librería de 30 centímetros, pues esa regla no les va a poder dar una medida en pies, por ejemplo, o en varas. Entonces, ustedes van a tener que hacer una conversión. Entonces, eso es importante de poderlo manejar. Aquí hay dos representaciones de un mismo plano. ¿Se dan cuenta? Realmente esto es un plano. ¿Quién lo dibujó? Pues alguien que no es dibujante. Pero el mismo plano, un poquito mejor representado, con las técnicas de dibujo técnico correctas, pues representa mucho mejor lo que queremos representar o lo que queremos dar a conocer. Si no sabemos representar bien, no vamos a poder tener éxito en nuestro trabajo de topografía. Algo importante es la escala. Muy importante, así como el norte que tiene que ir en los planos, igual tiene que estar la escala, o por lo menos tener que dejar indicado cómo estamos manejando la escala. La escala puede representarse de tres formas. De una forma numérica, en los mapas van a ver un mapa 1 a 60.000, 1 a 200.000, etc. 1 a 100, 1 a 200. Una escala gráfica que van a poder encontrar también en algunos casos, en la cual ustedes pueden medir directamente la distancia entre lo que está en pantalla. Por ejemplo, si yo tomaría un pedacito entre no sé, entre 0 y 600, yo sé que hay 600 metros, entonces lo traslado a mi plano y yo sé que en esa misma distancia también hay 600 metros. Y otra es una escala textual, que es directamente un centímetro representa 600 kilómetros. Entonces tomamos nuestra reglita, vamos al plano o al mapa y miramos que un centímetro van a ser 600 o la cantidad de metros, kilómetros que nos diga la escala. ¿Qué es la geodesia? La geodesia es, al igual que la topografía, pues también es una ciencia que mide o se dedica a medir, pero en este caso sí se toma en cuenta la forma de la Tierra. La Tierra es tiene una forma de geoide, que es una figura bastante accidentada, pero que podemos idealizar como un elipsoide, que es una figura un poquito más fácil y entendible de poder manejar. ¿Cómo clasificamos la topografía? Esto es importantísimo y llegamos a veces a terminar el curso de topografía sin lograrlo delimitar, ¿verdad?
Planimetría considera el terreno sobre un plano horizontal imaginario. En planimetría únicamente vamos a estar viendo lo que son longitudes horizontales. Nos va a interesar mucho la horizontalidad de las medidas que hagamos. Ya cuando tomamos en cuenta los desniveles, las diferencias de altura entre los puntos, ya pasamos a otro campo diferente, que no está divorciado, pero que digámoslo así, tus métodos son completamente diferentes, que son altimetría, donde ya tomamos en cuenta estas diferencias de nivel. También podemos hablar de otra ciencia que es la agrimensura o la agrodesia, que ahí estamos hablando ya de lo que es la división de terrenos o la repartición de áreas a través de definir o transformar linderos. Linderos hablamos de los límites, ¿verdad? De las líneas o las rectas que delimitan una propiedad. A través de la transformación de estas líneas, pues podemos delimitar qué terreno le pertenece a cada quien, queremos dividir un área, etc. También es una parte importante de topografía. Vamos a hablar un poco de longímetros, que son los instrumentos de medición de distancia. ¿Qué longímetros pues son los más básicos de conocer? Lo primero es medir a pasos. Es una herramienta útil para poder reconocer el terreno y tener una idea aproximada. Cuando ustedes van a un terreno y pues a veces van solos o no sabían que iban a realizar una medición, pueden saber cuánto mide aproximadamente únicamente caminando el dicho terreno, ¿verdad? Entonces, para eso tienen que haber hecho primero esa práctica de obtener cuál es su factor paso. Existe este tipo de equipo que es una rueda preambuladora, que pues es una rueda que ya viene graduada para que cuando vaya dando vueltas ustedes únicamente caminan con esa ruedita y la ruedita les va marcando cuántas, pues ella viene graduada y depende de las vueltas les va diciendo cuántos metros están recorriendo. Es la evolución de la medición a pasos. De ahí la cinta métrica, que es el elemento básico. En este caso pues estamos hablando de cintas métricas que no son el típico metro que compramos de a 3, 5 metros, sino es una cinta métrica con una longitud mayor. Pues hay de todo tipo, hay de distancias pequeñas hasta distancias enormes. Y hay de diferentes materiales, hay de tela, de acero, dependiendo de la durabilidad que uno requiere. El problema con la cinta métrica pues es que hay bastantes errores. Vamos a ver errores, estos se aplican para bastantes. O sea, para todos los métodos, no solo únicamente con cinta. El error es algo inherente de la topografía, quiere decir que vamos a cometer errores, pues lo que tratamos es de que los errores sean lo menor posible a tal punto en el que podamos aceptar los datos que fuimos a tomar a campo. El error pues es la diferencia entre un valor medido y el valor verdadero, entonces así lo podemos definir. Diferencia entre precisión y exactitud. La precisión es el grado de perfección o afinación del instrumento y los procedimientos, mientras que la exactitud es la aproximación de la verdad o grado de perfección con la que se llega a la medida. En general, yo delimito. La precisión viene dado por el instrumento y procedimiento o método que uso. Entonces, yo puedo decir, medir con una estación total es más preciso que medir con una cinta métrica. El usar tal método es más preciso que el otro método. Mientras que la exactitud es algo propio del topógrafo o del que está midiendo. Entonces, ya depende de nosotros qué tan exactos somos a tomar la medida. Entonces, precisión del instrumento, exactitud de la persona que mide o del... Aquí tengo unas pequeñas diferencias entre lo que es preciso y no exacto. Si se dan cuenta, al ser preciso quiere decir que el equipo o el instrumento que se usó casi siempre daba un valor muy aproximado, pero estaba muy lejos del valor real. También podemos hacer no precisos, pero exactos. Quiere decir que éramos muy buenos tomando la medida, pero el instrumento como que tiraba para todos lados. Y lo ideal es que seamos tanto precisos como exactos, que es lo que tendríamos que buscar. ¿Qué tipos de errores según su causa tenemos? Tenemos errores instrumentales que vienen del instrumento que vamos a usar, errores personales que son de la vista, del tacto, del estado de conciencia de
del medidor o del observador. Y pues los naturales, que sí son por ciertos fenómenos naturales como son la temperatura, el viento, la humedad, el magnetismo, un montón de fuerzas físicas que también interfieren con nuestra cinta y con nuestros equipos de medición. A más de alguno le habrá pasado que por situaciones magnéticas del espacio que están midiendo, la brújula les falla un poco, por situación de la temperatura alta, la cinta se estira, o porque hay mucho viento la cinta se mueve bastante. Entonces todos estos elementos también son considerados. También hay otros tipos de errores. El error real realmente es la diferencia entre la cantidad medida y el valor verdadero. También existe una discrepancia, que es la diferencia entre dos mediciones de la misma cantidad. Cuando yo, por ejemplo, yo voy y tomo una medida y me da 10 metros, luego se la doy a mi compañero y toma la misma medida y le da 10.5, quiere decir que tenemos una discrepancia de 0.5 metros. Entonces algo hay ahí, alguien está haciendo mala medida, o estamos tomando mal el método, o yo estoy tomando la medida desde un punto y él desde otro, etcétera. En ese tipo de errores tenemos que cerciorarnos en campo. ¿Qué es una equivocación? Las equivocaciones tampoco estamos salvados de que nos pasen en campo. O sea, también existe un error que puede ser por una falla de criterio o por una confusión del observador, porque se le va la pila, porque se distrae, porque lo llaman, porque lee un mensaje, y al hacer esto puede realizar mala medición o puede anotar mal el número, que es un error también común. El problema con las equivocaciones es que rebotan, literal. Cuando uno lee los datos o cuando uno está haciendo su libreta, se da cuenta que es un problema, porque a veces son diferencias muy grandes, ¿verdad? No son errores por cinta. ¿Cómo se evita esto? Pues por medio de control y verificación. Tomar 2 veces todas las medidas, que lo hagan dos veces, 2 personas diferentes, y entonces tendrían que crear unos valores, etcétera. Hacerlo con 2 instrumentos. Esos son criterios de control y verificación. Hay otro tipo de errores, error sistemático. Este es interesante. El error sistemático se da cuando es un proceso repetitivo. Entonces, por ejemplo, yo tengo una cinta métrica que se rompió y comienza desde el centímetro 3. Yo la puedo usar así, pero mi compañero no sabe eso, y él va a ir arrastrando ese error de 3 centímetros en cada una de las medidas, y se va al final pues dar un error sistemático bastante grande. Y hay errores accidentales, que son pues ahí sí que accidentales, completamente fortuitos, y que no puede aplicarse a ninguna corrección. Realmente pues cuando hagamos nuestra compensación de polígonos, por ejemplo, lo que tratamos es justamente de arreglar estos errores accidentales, pero en la medida de lo posible hay que tratar de reducir todos los demás errores al mínimo. Aquí una pequeña reseña de los equipos topográficos de medición, desde los teodolitos o de los tránsitos, equipos más antiguos en tiempos de guerra, pasando por equipos que ahora tenemos, como son GPS, estaciones totales, equipos topográficos más avanzados, y ahora que podemos trabajar bastante con lo que es fotogrametría, que ya son tecnologías un poco más a gran escala, ¿verdad? Con bastante precisión, la verdad, que sabiendo utilizar los métodos, pues podemos aplicar. Ahora vamos a ver un poco de levantamientos topográficos. Un levantamiento topográfico es el proceso de medir, calcular y dibujar para determinar la posición relativa de los puntos en una extensión de tierra. El levantamiento topográfico es cuando vengo yo, me voy al campo y hago un levantamiento u obtengo los datos de topografía de ese lugar para poder después representarlo. Va a tener 2 fases: la fase de campo, que es donde voy a tomar los datos, y una fase de gabinete, que es pues ya mi trabajo o mi chance de cálculo. De aparte del cálculo pues vendrá también el dibujo, ¿verdad? Que es inherente al chance. ¿Qué elementos debo de llevar para un levantamiento con campo con cinta métrica? Estacas o trompos o piquetes, que son estos que son metálicos, que tienen un como ganchito, también aplican. Jalones o balizas, estos son bastante importantes, o nos sirven bastante cuando
cuando no logramos ver algún punto y sí que a la distancia, son bastante útiles, ya que son más fáciles de ver que estacas pequeñitas, ¿verdad? En la plomada, la idea es mantener la verticalidad de la medición. Muchos tipos de plomadas existen, desde los que parecen de museo hasta los que podemos comprar en la ferretería. ¿Cómo se mide en un terreno irregular? No podemos medir inclinado, no podemos medir en pedacitos. Lo que tenemos que hacer es realizar una medida totalmente horizontal. Para eso, pues, si es necesario hacerlo en tramos, lo hacemos en tramos, pero siempre manteniendo la horizontalidad de la cinta por medio de las plomadas. En el caso del extremo derecho de la pantalla, donde tenemos una cinta que queda bastante alto, de repente no es tan fácil ver en qué punto estoy parado, entonces podemos a través de la plomada proyectar ese punto hacia el suelo y ver de dónde a dónde estoy midiendo, ¿verdad? Estos ya son niveles o plomadas un poco más avanzados, que son a niveles láser, equipos que son bastante útiles, a veces no solo en topografía, sino también en métodos constructivos, porque hacen el mismo chance de las plomadas, únicamente que con tecnología más práctica, ¿verdad? Algunos son autonivelantes, entonces ayudan también a eso. O plomadas chiquitas y de bolsillo con láseres que nos pueden servir también. ¿Qué errores se pueden cometer al medir con cinta? Que una cinta no sea estándar. Si utilizan la cinta de desastre o con la que se mide en la cintura, pues no es tan práctico para poder hacer una medición topográfica, porque pues, estas cintas no sabemos la calidad con la que fueron, control de calidad con el que fueron manufacturadas, o de repente son muy susceptibles a la temperatura, etcétera. Podemos tener un error por la falta de horizontalidad, porque no quisimos usar la plomada, o porque no pensábamos que el terreno no era inclinado y lo hacemos una medida así. Cintas no rectas, eso es debido al viento o la presencia de obstáculos. Queremos a puro tubo pasarlo a través de un arbusto y a veces no se puede. Vamos adelante a ver cómo saltar ese obstáculo. O si no, cuando lo estamos haciendo en una época de mucho viento, a veces es más recomendable hacerlo en varios tramos. La variación por la temperatura. Cuando la temperatura es alta, va a tender a expandirse la cinta, y cuando se contrae cuando la temperatura baje. Otro error típico es lo que es catenaria. Catenaria es un error provocado puramente por el peso de la cinta, y cualquier estructura que vean como cadenas o cables van a sufrir este problema de catenaria por su propio peso. Variación de tensión. De repente en algunas mediciones tensan la cinta y en otras no. Entonces eso es que controlarlo, verificarlo. Y otros errores accidentales como leer la cinta, colocar la plomada o las estacas, etc. ¿Qué operaciones me pueden ser útiles con la cinta si solo queremos medir con cinta? ¿Cómo trazar una perpendicular? Lo más práctico es usar el método 3-4-5, que pues deriva del teorema de Pitágoras, en la cual si tenemos un rectángulo con catetos de 4 y 3 unidades, por ejemplo 3 y 4 metros, la hipotenusa definitivamente tendría que tener 5 para formar un ángulo de 90. Entonces, si yo con la propia cinta de un cateto lo pongo 4 y el otro 3, no importando cuál es cuál, y en la hipotenusa 5, yo puedo estar seguro, así como en el esquema que estoy mostrando, que del punto A a D estoy formando un ángulo completamente recto. Por lo tanto, sería una perpendicular. Esto es bastante útil a la hora de trazar polígonos, o ya hablando de trazo de una edificación, ¿verdad? Para cuando se presenta un obstáculo, se puede utilizar este mismo procedimiento para saltarlo, ¿verdad? Entonces, de repente yo quiero medir del punto A a B, pero tengo un arbusto en medio. Para no cometer errores en la cinta, pues lo que puedo hacer es medir dos perpendiculares o una perpendicular y generar un punto adicional. Al tener ese punto adicional, ya puedo yo
tomar la distancia inclinada y después por trigonometría obtener cuánto era la distancia del punto A a B. Y luego, si el otro método sería tanto en el punto A como en el punto B, trazar una perpendicular en cada uno de los puntos. Por ejemplo, que yo le diga, vamos a tomar un punto a 3 metros de B y un punto a 3 metros de A perpendicular. Y después, teniendo esas dos estacas auxiliares, puedo tomar esa distancia y tendría que ser exactamente la misma que la distancia que tendría de A a B. Quiere decir que A' a B' sería la misma distancia de A a B. Y así básicamente podría yo hacer una medición saltándome un obstáculo, un poste, un árbol, un arbusto, etc. Sería todo por el día de hoy. Espero les haya agradado. Estoy siempre a la orden para dudas en la caja de comentarios o en el chat en vivo. Y pues pueden pasarse viendo otros videos del canal en la cual hablamos de varios temas como de topografía como de otros cursos de ingeniería civil y de arquitectura. Nos vemos en una próxima y saludos.